Hola a toda nuestra audiencia y bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Laura Parra, José Luis Mojica y Julio Romero, quienes hacen parte de nuestro equipo de macroeconomía y mercados. Ellos estarán comentando la reciente disrupción en el abastecimiento global y sus implicaciones sobre la inflación. Julio iniciará dándonos una breve introducción de lo que tratará este análisis. Hola Julio. Hola María Victoria, un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Lo primero que quiero decir es que el comercio internacional ha tenido un nuevo choque como consecuencia de la pandemia desde finales del año pasado. Algunos problemas logísticos por las dificultades para distribuir de forma correcta los contenedores de las navieras aumentaron significativamente los fletes desde China hacia el resto del mundo y están generando cuellos de botella que están amenazando con interrumpir el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento globales. Esta situación está asociada también en particular a la falta de contenedores en Asia, donde los costos actuales de transporte en las últimas semanas se han trepado a cifras récord. Por ejemplo, son 5 veces más altos que el promedio de los últimos 3 años para los envíos a Europa y son entre 2 y 3 veces más altos para los envíos hacia Estados Unidos. Por supuesto que esto está generando presiones al alza sobre los costos de los insumos que pueden terminar trasladándose a la inflación o en un menor margen de utilidad para las empresas. Julio, esta cifra es bien alarmante. José Luis, ¿nos puedes explicar cuáles son las razones que están detrás de este incremento tan marcado de los fletes? Hola María B, un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros en este podcast. Claro que sí, te comento. En esencia, este aumento en los fletes está soportado en la confluencia de tres factores. Por un lado, desde la primera mitad del 2020 hubo un detenimiento súbito en la producción de contenedores. Los fabricantes chinos, que construyen cerca del 95% de la flota mundial, redujeron sustancialmente su producción durante la primera etapa de la pandemia para evitar una caída de los precios. De hecho, la fabricación total de contenedores en el primer trimestre de 2020 registró un descenso de 35%, una de las caídas más pronunciadas de la historia. En segundo lugar, miles de contenedores se quedaron varados en Europa y Estados Unidos en el primer semestre de 2020 a causa de las restricciones y no han regresado a Asia desde entonces o lo han hecho de forma muy paulatina. En la primera mitad del año pasado, las líneas navieras cancelaron viajes masivamente porque los bloqueos para detener el coronavirus provocaron una repentina desaceleración en el comercio mundial. Un agravante de este problema ha sido la recuperación desigual de las exportaciones de China frente al resto del mundo. En un año en donde el comercio mundial sufrió un fuerte retroceso, cercano al 10,4% según el FMI, el gigante asiático exhibió un aumento en sus exportaciones de 1,9%. De ahí entonces que el tiempo de regreso de los contenedores desde Europa a Asia haya aumentado desde los 60 días antes del coronavirus hasta los 100 días en promedio. Finalmente, el último factor tiene que ver con la productividad en los puertos. Está disminuido por los reprocesos en la recepción de los contenedores y los protocolos de desinfección, lo que ha dilatado aún más el tiempo de los envíos y ha desordenado los itinerarios de los buques. Otra cosa a mencionar acá es que la falta de disponibilidad ha llevado a los usuarios a hacer reservas dobles para un mismo envío, generando más problemas por un incremento artificial de la demanda. Gracias, José. Ahora la pregunta que deben estar haciéndose nuestros oyentes es ¿qué implicaciones tiene esto para la inflación? Hola Laura, seguro tú nos puedes explicar con total claridad sobre este punto. Hola María B, claro que sí. Frente a un incremento en los costos, uno como productor tiene dos opciones. La primera es trasladar parcial o totalmente ese incremento en los costos al precio final del producto que yo fabrico y la segunda es mantener el precio final para no afectar el volumen de la demanda. Pero en ese último caso, el incremento de los costos se va a ver reflejado en un menor margen de utilidad. Esto último suena razonable en un contexto en el cual la demanda sigue débil y eso fue justamente lo que pasó luego de la gran crisis financiera. En ese periodo, en los meses que pasaron luego de finalizar esa recesión, a pesar de que también se estaban dando incrementos importantes en los precios de los insumos, realmente los precios de los productos finales se mantuvieron muy constantes. Eso sugiere que en ese momento los productores prefirieron enfrentar el choque de mayores costos a través de un menor margen de utilidad. Sin embargo, la recesión que estamos atravesando es diferente a la gran crisis financiera. ¿Ha sido más larga y más profunda? ¿Cómo se están adaptando los productores en esta ocasión? De acuerdo, María B. En esta ocasión, además, estamos enfrentando un choque de ofertas sin precedentes. Según la última encuesta del sector manufacturero de la Fed de Filadelfia, en el neto, 45% de las empresas reportaron un incremento en los precios de los insumos y 37% afirmaron haber aumentado sus precios de los productos finales en enero. Esto lo que quiere decir es que en esta ocasión, a diferencia de la gran crisis financiera, algunas empresas están trasladando esos mayores costos de los insumos a los precios finales de los productos. En ese caso, ¿qué efecto tendrá ese comportamiento sobre la inflación de los consumidores en Estados Unidos?
En una estimación reciente encontramos una relación positiva entre la variación anual del índice de precios del productor de bienes intermedios y el índice de precios del consumidor durante la última década en Estados Unidos. Calculamos que si durante el primer semestre de este año los precios de los insumos continúan con esa tendencia creciente tan importante que venían evidenciando durante los últimos meses de 2021, esto podría sumar entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales a la inflación medida por el IPC. Eso implica que la inflación podría incluso superar ese nivel clave del 2%. Sin embargo, aquí vale la pena aclarar dos cosas. La primera es que la evaluación final de la inflación estará en función de este y otros factores, como los precios de la energía y de los servicios. Lo segundo es que, aún con ese incremento de 0,7 a 0,9 puntos porcentuales en la inflación por cuenta de mayores costos, creemos que la Fed no respondería a esa aceleración porque estaría originada por factores relacionados con la oferta. Gracias, Laura. Julio, por favor, cuéntanos si esperan que este efecto sea transitorio o permanente. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la inflación de costos que estamos viendo actualmente difícilmente se va a trasladar de manera completa sobre los consumidores. Lo que sí es cierto es que representa un riesgo porque es una señal de desabastecimiento de algunos productos. Ya José Luis lo comentaba anteriormente, estamos aún con mucha incertidumbre sobre cuánto va a durar esta disrupción y cómo van a jugar esos factores que él mencionó anteriormente en los próximos meses. Me surge la inquietud de si en Colombia este fenómeno traerá presiones al alza en la inflación. Bueno, en el caso colombiano no creemos que este incremento de costos vaya a trasladarse a los consumidores, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque primero tenemos una demanda que sigue estando muy débil. La economía apenas está recuperándose del fuerte choque que sufrió el año pasado. Todavía está muy por debajo de los niveles prepandemia y en ese contexto pues las presiones sobre los precios van a estar muy bajas por el lado de la demanda. Por ese motivo, el choque que estamos viendo por el lado de la oferta afectará sobre todo el margen de utilidad de las empresas y puede terminar siendo un obstáculo bien importante para que se consolide la recuperación no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Ahora bien, la incertidumbre sobre la disrupción del comercio mundial sigue siendo muy alta. De hecho, en un escenario en donde los empresarios optaran por disminuir sus pedidos a Asia, podríamos ver un desabastecimiento de algunos productos que presione la inflación final al alza o que incluso aumente las expectativas de inflación. Por el momento es muy temprano para prever un choque de tal magnitud. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Laura y José, por acompañarnos nuevamente en nuestros episodios y por compartir con nosotros este análisis tan interesante. Y gracias a nuestros oyentes, recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corficolombiano.